Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada. Un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde se conectan los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ejecutó un bombardeo entre la frontera de Ecuador contra su vecino Colombia. Estamos presenciando el resurgimiento de las tácticas más oscuras de la Guerra Fría y el Plan Cóndor. En un nuevo capítulo de La Otra Voz, Sasia Alejandre esclarece cómo Estados Unidos y las fuerzas del orden político tradicional regional están reactivando estrategias de antaño para someter al sur global y silenciar a los movimientos sociales. En los próximos minutos, además, recorreremos el mundo según Ramonet con el periodista Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Delgado. Así que, acompáñenme. El Ecuador de Daniel Noboa, como miembro de esa red de estados proxys de Estados Unidos en América Latina, bombardea la frontera con Colombia. Y es que, sin ser una praxis nueva para el imperio, lo que vemos hoy es una versión más abierta de lo que ya fue la Escuela de las Américas durante el Plan Cóndor. Una red de adiestramiento y financiación imperial a unas derechas continentales, que no solo acechan a la izquierda dentro de sus países, sino con el cometido de cercar a todos los países de izquierda que quedan en la región. Pero para analizarlas debemos también poner el foco en lo que fue el prototipo de gobierno lacayo y, en la práctica, operando como una gran base militar estadounidense en ofensiva contra todos los proyectos de liberación regionales. La Colombia de Álvaro Uribe Vélez. Yo soy Sasia Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Frente a cada nación que erige el estandarte soberanista y revolucionario, el imperio ha respondido instalando un proxy a su costado, como panóptico para vigilarlo, pero también como plataforma para operativos en su contra. En la América Latina de principios de siglo esto fue explícito. Ante la irrupción de la revolución bolivariana en Venezuela, inspirando una ola roja de gobiernos progresistas, la estrategia fue clara: exportar la guerra contra las drogas de Nixon a América Latina, como excusa para erigir aparatos represivos, amparados en una guerra manufacturada contra la izquierda, dentro y fuera de los países aliados a Washington. El prototipo, la Colombia de Álvaro Uribe. Delfín de Washington que, ya habiendo institucionalizado el paramilitarismo como gobernador de Antioquia, con la tarea del exterminio político del partido de izquierdas Unión Patriótica, solo lo profundizaría en su presidencia, ahora bajo el Plan Colombia, iniciativa conjunta con Estados Unidos para combatir al narco. Su meta real: alimentar al paramilitarismo como mercenarios al servicio de Washington, mismos que no solo perpetraron masacres en la propia Colombia, sino ofensivas bélicas y golpistas en los bastiones de izquierda vecinos. Primer blanco, la Venezuela de Chávez. Y es que en 2004, bajo amparo de Uribe, más de 153 paramilitares colombianos disfrazados con uniforme del ejército venezolano cruzarían a Venezuela para intentar hacer un golpe de estado y asesinar a Hugo Chávez. Así lo confiesa el paramilitar Salvatore Mancuso. Hoy, al contrario de la era de la ola roja, siendo otra vez mayoría derechista en la región, Estados Unidos se lanza a la ofensiva y resucita más bien otra estrategia de antaño: la Escuela de las Américas. Y es que si hoy el objetivo es el mismo que en el Plan Cóndor, consolidar a Latinoamérica como su zona de influencia, exterminando a la izquierda, las instituciones también las replican. Y es que en plena Guerra Fría, Estados Unidos emplearía una de sus academias militares para el entrenamiento militar, político y de inteligencia de los aparatos represivos, así como de los dictadores que luego impondrían a lo largo de la región. La Escuela de las Américas, publicitada como Academia para la Profesionalización de las Fuerzas Armadas de América Latina, lo que se enseñaba dentro eran en realidad técnicas de tortura practicadas en personas sin hogar y hasta los vuelos de la muerte para desapariciones forzadas. Entre los alumnos ilustres, el dictador panameño Manuel Noriega, los escuadrones de la muerte salvadoreños, miembros de la policía secreta de Pinochet y Leopoldo Galtieri, supervisor
precursor de las 30.000 desapariciones forzadas en la dictadura de Videla. Hoy, el rebranding del escudo de las Américas, protagonizado ahora por Argentina, El Salvador, Ecuador, Chile, Panamá, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Guyana, Trinidad y Tobago, Bolivia y Costa Rica, es aún más agresivo. Explicita no solo su voluntad anticomunista dentro de sus países, sino su cometido bélico e injerencista contra los países soberanistas de la región, bombardeando ya a Colombia. Y es que en pleno refrito de la guerra contra el narcoterrorismo, en esta nueva arremetida imperialista, después de justificar el asesinato de más de 100 pescadores en los mares Caribe y Pacífico latinoamericanos, así como el secuestro del presidente en funciones Nicolás Maduro bajo un cártel de los soles que reconocieron nunca existió, los medios hoy justifican la provocación bélica y la violación de la soberanía colombiana por Ecuador y Estados Unidos como parte de esa lucha. Dan voz únicamente a la justificación de Noboa, y lo vemos como en France 24. Ecuador niega un supuesto bombardeo en territorio colombiano. O la revista mexicana Proceso. Noboa desmiente a Petro y afirma que bombardea infraestructura de guerrilla en Ecuador. Cobertura calcada del ataque de Uribe a Correa allá en 2008, cuando Voice of America decía: Correa ataca verbalmente a Uribe. Foco no en el bombardeo ilegal ni en los 25 asesinados, sino en los ataques verbales del presidente atacado al agresor. Los medios, una vez más, excusando la instrumentalización estadounidense de sus derechas para ofensivas bélicas contra la izquierda del continente. En este segundo segmento de Mundo Podcast, el periodista Ignacio Ramonet comparte su mirada sobre la segunda vuelta de las elecciones municipales que se desarrollaron en territorio francés y la importancia de este proceso electoral de cara al papel de Francia dentro de la Unión Europea y la geopolítica mundial. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las elecciones municipales en Francia. Bueno, me dirán, elecciones municipales, eso no es tan importante, no es determinante, no determina, por ejemplo, la composición de la Asamblea Nacional o en el Senado, cuando en los países vaicerados. Bueno, a veces es importante, hay que recordar que en España, por ejemplo, en 1931 hubo unas elecciones municipales el 14 de abril de 1931 y la victoria masiva en esas elecciones municipales de los partidarios de la República pues tuvo como consecuencia la caída de la monarquía en aquel momento de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República. Pero bueno, es verdad que las elecciones municipales no son tan determinantes, pero quiero hablar de las elecciones municipales en Francia, donde Francia tiene una situación bien particular. Francia podríamos decir que es un poco el hombre enfermo de Europa en este momento, ¿verdad? Primero por una situación económica bien difícil, con poco crecimiento, con crisis, una situación, digamos, desde el punto de vista del estatuto de Francia a nivel internacional también muy desmejorada, digamos, con las humillaciones que en particular ha realizado el presidente Trump, y también porque el presidente francés, Emmanuel Macron, pues ha perdido ya una serie de elecciones y se encuentra sin mayoría en la asamblea, sin poder en realidad gobernar, y estamos a un año de las elecciones presidenciales, que ellas sí, evidentemente, son determinantes. Las elecciones son el año próximo, 2027, en mayo. Entonces, estas municipales en Francia
reflejan en alguna medida cuál es el estado de la opinión a un año de las elecciones presidenciales que van a tener consecuencias no solo nacionales, ser Francia una de las grandes potencias, en particular uno de los 5 estados que poseen el derecho de voto en el Consejo de Seguridad y son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, esas elecciones, esto era como una preparación. ¿Y de qué ha sido revelador estas elecciones? Bueno, por otra parte, también hay que decir que estas elecciones municipales pues habían visto el modo de escrutinio modificado en las 3 grandes ciudades de Francia. Las 3 grandes ciudades de Francia son París, evidentemente, que es la capital, Lyon, que es como una capital económica bien importante, y Marsella, que es el gran puerto del Mediterráneo histórico. Son las 3 ciudades más pobladas, más dinámicas, que más influencia tienen en su área territorial. Entonces, ahí en esas 3 ciudades se decidió que la elección del alcalde no se haría en 2 turnos, como se hace en general. En la mayoría de los países, los alcaldes, las alcaldesas, primero se eligen a los consejeros municipales, ¿verdad? Y los consejeros municipales o las consejeras municipales reunidos votan por el alcalde o la alcaldesa. Bien, para París, Lyon y Marsella se decidió este año que el voto sería un voto directo, o sea, los ciudadanos iban a votar por candidatos que se presentaban a la alcaldía, además de los consejeros en los diferentes barrios. Bien, y por consiguiente era un voto muy directo, que en Francia solo se hace para la presidencia, ¿verdad? Entonces, esto le daba un carácter bien particular. Otra cosa que hay que decir para tener saber por qué nos interesamos por las elecciones municipales francesas, pues es que Francia es el país donde la extrema derecha es la más poderosa en toda Europa. Y por consiguiente, todos los analistas anuncian que probablemente el año próximo, en las elecciones presidenciales, el candidato o la candidata, en este momento no se sabe si será Marine Le Pen o si será Jordan Bardella, que es el presidente del partido, un chico mucho más joven. ¿Quién será candidato? Porque Marine Le Pen, la lideresa histórica del partido, está en pleno juicio administrativo y puede ser condenada a la ineligibilidad. Es la amenaza que tiene en este momento sobre sí. En ese caso sería Bardella, ¿verdad? Entonces, todos los analistas, prevén que el candidato o la candidata del reagrupamiento nacional, así se llama este partido, sería candidato y llegaría a la segunda vuelta, y actualmente pues hay posibilidades de que el próximo presidente o la próxima presidenta de Francia pueda ser de extrema derecha. Sería obviamente una gran revolución, un gran cambio en el funcionamiento mismo de la Unión Europea, es lo mismo y a nivel internacional. Primero por su alineamiento con toda la extrema derecha que está subiendo en el mundo, y lo vemos muy bien en América Latina. Si podemos subrayar esto, es que la Francia insumisa ha ganado varias ciudades importantes en la periferia de las metrópolis. La ciudad más importante del área, de Isla de Francia, que es el corazón de Francia, cuya capital es París, en torno a París, es la ciudad de Saint-Denis, y la ciudad de Saint-Denis la ha ganado precisamente un candidato de la Francia insumisa, Bali Bagayoko, y que representa también a estas generaciones de franceses nacidos de la emigración. Pero de igual manera, una gran ciudad del norte como Roubaix, de más de 100.000 habitantes, ha sido ganada por la Francia insumisa. Una ciudad como Vénissieux, en la periferia de Lyon, ha sido ganada por la Francia insumisa. Ciudades como Creil, ciudades que se encuentran cerca de la Courneuve, por ejemplo, que está cerca de París. Todas estas ciudades, Vaux-en-Velin, cerca de Lyon,
han sido ganadas por Francia Insumisa y por esta nueva generación de hijos de inmigrantes. Esto es nuevo en política, que los alcaldes sean alcaldes que reflejen la realidad de la población, pues esto de esta población nueva, esto es radicalmente nuevo. Y esto es un buen mensaje a la hora de pensar qué ocurrirá el año próximo en el momento de las elecciones presidenciales en Francia. Es un mensaje de optimismo y de esperanza. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, una historia que se escucha pero también se siente. José Delgado conversó con el polifacético Ángel Ricardo Gómez, quien les lleva por un viaje donde la música no solo se hereda, se transforma. Desde la influencia de su padre hasta el camino que ha construido junto a sus hermanos, Ángel revela cómo la tradición familiar puede convertirse en identidad propia. Hoy nos adentramos en su trayectoria en la comunicación. Esto es Orbe Arte. Pudo ser, pero no fue. Eso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Les saludo con mucho respeto, con mucho cariño. Muchas gracias también por siempre, mirar nuestros contenidos en las plataformas digitales de Telesur, por compartirlo, por comentarlo. Telesur es una ventana para la profundidad cultural de nuestros pueblos, del mundo entero. Transmitimos desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero, valga la redundancia, y muy felices de estar acá. Además, hoy con un amigo muy especial, que no solamente es músico, sino que también es comunicador social, dedicado en gran medida al área de la cultura, investigador. También hace parte del grupo Vasallos de Venezuela, que es una agrupación muy importante de las músicas tradicionales de nuestro país, y también ha estado trabajando como actor. Ya él nos irá contando todas esas facetas que tiene, que son muchas, y él es un gran conversador también, y gran amigo y gran artista, Ángel Ricardo Gómez. Muchas gracias, hermano. Vale. Gracias. Me siento como el fan invitado por la persona que admira, ¿sabes? No, mi hermano, igual, qué bonito tenerte aquí. Sí, no, de verdad que me tenía muy entusiasmado esta idea y bueno, estar aquí es maravilloso. De verdad que gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de nuestras culturas, de nuestras creaciones y nuestros haceres diarios. Claro que sí. En estos días Ángel nos mandó algunas propuestas para nosotros mirar acá, invitar pues artistas con los que él ha estado trabajando, haciendo las comunicaciones. Y entonces yo le digo a Dani, a la productora, pero el invitado tiene que ser Ángel Ricardo Gómez, el invitado tiene que ser él. Gracias, y después todo lo demás. Después todo lo demás que vienen, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que dicen que en casa herrero, cuchillo de palo. Entonces tú le haces comunicaciones a otro, pero no te haces comunicaciones a ti mismo. Entonces, exacto. Bueno, gracias por darme la oportunidad de hacer el contrario del refrán. No, porque te conozco y les conozco de sus malas mañas que trae esta gente familiar con César, tu hermano. Claro, que también lo tendrás por ahí pronto, seguro. Claro, César Gómez, sí, cómo no. Un gran amigo y gran cultor y también investigador. Mira, cuéntame un poco de estas primeras intereses por la música, por las artes en general. O sea, ¿cómo fue eso de pequeño? ¿En casa había gente curiosa con eso? ¿Los papás? Claro. Mi papá fue cantante de orquesta en su Zaraza natal, en el estado Guárico. Fue guarachero. Él no tiene formación en teoría y solfeo, no lee música, pero es multiinstrumentista. O sea, tú le pones un violín en la mano y lo toca, le pones una mandolina y la toca, le pones un cuatro y lo toca. O sea, tiene una facilidad impresionante para la música. Es cantante, tiene buen oído, compone. Y entonces en mi casa desde pequeño ha sido el ambiente musical como en tu casa también. Claro. Pues, o sea, todas las celebraciones, nacimientos,
bautizos, comuniones, fin de año, todo el tiempo había música en casa. Claro. Y era la oportunidad para cantar, para compartir con la familia. Siempre la música ha sido un vehículo para crecer como personas también y para hacer familia. Claro, qué bueno, qué bonito. Y mirar también esa vastedad de nuestras músicas, de nuestras raíces también, ¿no? Son Sí, infinitas. Claro, en mi casa principalmente se escuchaba música llanera porque mi papá y mi mamá son guariqueños de Zaraza. y bueno, teníamos como un espectro muy reducido, si se quiere, pero una vez que ya fuimos adolescentes, que entramos en los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot, nuestro espectro se abrió, quizás antes, porque conocimos también a Javier Marín, a Pedro Marín, Henry Paul Díaz, que vivía cerca, y entonces fue como ampliándose ese espectro de la música venezolana. También en el colegio, a través de Osvaldo Escárraga, que fue un director de una estudiantina en la que yo estuve, se fue como creciendo ese espectro. Ya supimos que era música llanera, pero también música larense, los tambores, que son infinitos, la música de Guayana, fue todo un descubrimiento y ese descubrimiento sigue ocurriendo, ¿no? Claro. Sí, con esa, digamos, poder confluir, poder estar ahí en ese espacio donde sucedían tantas cosas. Primero la casa, como una casa, bueno, la mayoría de los venezolanos yo creo que tienen, en la música tienen una forma de expresión que es muy fuerte, muy arraigada, ¿no? Así es. Y luego, bueno, las escuelas y los amigos y tal, bueno, toda esa gente que tú dices está en el aire todavía por ahí andando. Todavía están en el ambiente musical, amigos, creando y proponiendo cosas interesantísimas. Y bueno, uno intenta también, ¿no? hacer lo suyo desde cualquier trinchera donde se encuentre, desde cualquier espacio. Mira, este tiempo es muy corto. Ya. Sí. Pero tenemos que hacer una serie completa. Porque ahora es que empezamos a hablar de cosas. Cuéntales tus redes sociales por ahí, esa que es tu cámara. Bueno, mis redes sociales en Instagram, @AngelRicardoGómez. Pueden encontrar mis sencillos y mi música en YouTube. Tengo algunas cosas allí, como este tema que escucharon, un bolero que se llama Pudocera, hay otro que se llama Chumi, dedicado a mi hijo. Sí, hay otro que se llama 17 de julio, dedicado a mi hija. Hay otro que le dediqué al maestro Henry Martínez, que se llama Caballero de las Musas. Y bueno, vienen otras cositas por ahí. José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Bueno, hemos estado conversando con Ángel Ricardo Gómez y como se dan cuenta tenemos muchas cosas más de qué hablar. Así que cuando él me invite por ahí a los espacios donde él anda también, estén pendientes porque ahí entonces vamos a seguir esta conversa buenísima. Claro que sí. Que continúe siempre eternamente. Mi hermano, mi admiración enorme a ti, mutuo. a todas las cosas que hacen bellísimas siempre, tú y tu familia, tus hijos, tu compañera, todos los inventos y bueno, siempre a la orden para ustedes. De verdad que estoy muy contento de haber conversado contigo este rato. Y para mí, como te dije al principio, bueno, soy tu fan, te respeto muchísimo, me parece valiosísimo lo que haces y donde quiera que estoy, siempre trato de sacar la bandera de este cantautor venezolano tan importante. Gracias, mi hermano. Mira, vamos a cerrar con una canción de este cantautor venezolano tan importante. Como decía Aquiles. ¿Cómo es que decía? El famoso cantautor. Del famoso cantautor falconiano. Aquiles Báez, nuestro maestro querido. Esta canción se llama Hazte de esta canción, muy pertinente para estos tiempos de tanto fuego, de tanta injusticia, pero de tanta esperanza en el brillo de los ojos de una humanidad que emerge con el amor siempre en su corazón. Que la disfruten. Vemos caerse casas y templos. Vemos los mares tragar ciudades. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada. Fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.